Tiene la palabra el diputado Carlos Heller. Gracias, presidenta. Estamos discutiendo nuevamente en tiempo y forma, dentro de lo que marca la ley, el proyecto de presupuesto y como su nombre lo indica, en realidad lo que hacemos es presuponer qué es lo que puede pasar, y presuponer siempre trae como imperiosa necesidad hablar de los contextos. Es imposible pensar en políticas públicas, en escenarios locales, sin tener en cuenta lo que pasa en el resto del mundo. Y estos días tenemos un montón de información, porque se está por llevar a cabo la asamblea anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial, y entonces aparecen las declaraciones o los informes anticipatorios de los enfoques que tienen ellos sobre cómo ven el mundo y lo que va a pasar. Lo primero que hay que decir es que desde el Fondo Monetario, a partir de la palabra de su directora gerente, este año 2015 va a terminar con una evolución de la economía por debajo de lo que ellos mismos habían presupuestado, mostrando también que ellos presupuestan y después la realidad determina otras cosas, y que el año 2016 lo imaginan también lleno de complejidades, con una caída en el valor de las materias primas, es decir, con las exportaciones de los países en vías de desarrollo, con una reducción del comercio global. Cuando se refieren particularmente a Brasil, señalan las dificultades que tiene ese país y anuncian, y eso también lo ha reconocido el propio gobierno de Brasil, que este año van a tener una situación de contracción de su economía mucho mayor que la que presupuestaron, porque también a ellos le han afectado las políticas globales y algunas decisiones propias, como la de haber trabajado por algo que muchas veces hemos escuchado aquí, por ganar la confianza de los mercados internacionales, obtener el grado de inversión para recibir la lluvia de inversiones que iban a garantizar el desarrollo. Lo que no tuvieron en cuenta es que, como siempre pasa, esos capitales golondrina, ante el menor atisbo de inestabilidad o de atracción por ejemplo, suba de la tasa de los Estados Unidos, la tasa de interés de Estados Unidos, así como vinieron se van y generan gravísimos problemas a las economías a donde habían recalado. Lagarde le dice a los brasileros que tienen que hacer esfuerzos para recomponer la situación fiscal en el presupuesto del 2016, es decir, le recomienda ajuste, y lo dice concretamente, dice: Brasil se beneficiaría en gran medida con la adopción de un enfoque centrado en aliviar las presiones crónicas y estructurales del gasto. Y le da la bienvenida, dice, a los esfuerzos realizados por las autoridades para tratar de tener superávit en las cuentas fiscales del 2016, que, como ustedes saben, son un montón de anuncios de recortes del gasto, de los subsidios, de todas las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, la exclusión y demás que se habían llevado adelante durante mucho tiempo en Brasil. En un giro poético de su alocución, la señora Lagarde hizo mención a una frase de Vargas Llosa que dice: la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. Frase que se la podríamos recomendar a muchos de los que aquí hacen elucubraciones respecto a las supuestas inexactitudes de las cosas que se presupuestan. La otra cuestión que no se puede dejar de tener en cuenta, insisto, pensando en el año que viene, es otro informe, un informe del Instituto Internacional de Finanzas. El Instituto Internacional de Finanzas dice que los flujos netos de capitales a los mercados emergentes, ustedes ven y escuchan permanentemente que lo que hay que hacer es recomponer la confianza, y cuando recompongamos la confianza, la lluvia
de dólares nos va a inundar y entonces vamos a estar, el dólar va a caer en su cotización, se va a revaluar la moneda y qué sé yo cuántas cosas más. Bueno, malas noticias para los que tienen esa visión de la política. Según este Instituto Internacional de Finanzas, este año 2015, el flujo neto de capitales a los mercados emergentes va a ser negativo en 541.000 millones de dólares. Es decir, en este año se van a ir capitales por 1,1 billones, producto de fuga, remisión de utilidades y todas las demás cosas que conocemos que componen ese rubro, y va a ingresar aproximadamente la mitad. Sería interesante reflexionar si en vez de estar haciendo tantos pronósticos de cómo ganarse la confianza de los inversores, avanzáramos en tomar medidas para terminar de cerrar los canales por los cuales la ganancia que obtienen esos grupos económicos en la Argentina, producto de la riqueza del país, del trabajo argentino y demás, se van como se van del resto de los países emergentes. Es este punto uno en el que quiero centrar en los minutos que me quedan, porque creo que es muy importante y tiene que ver con lo que es la política de desendeudamiento y, por lo tanto, de menor exposición a los vaivenes del mundo financiero global que la Argentina concretó en los últimos años. Algunos datos. La deuda, que en el 2012 era 166 del PBI y de la cual el 79,1% estaba nominada en moneda extranjera, representaba, entre otras cosas, que los intereses eran el 21,9% de la recaudación y la deuda nominada en moneda extranjera era 12 veces las reservas internacionales. Le digo esto también como reflexión a los que están preocupados por el nivel actual de reservas, diciendo que los riesgos que la Argentina tiene, etcétera, etcétera. La economía entre el 1994 y el 2001 creció 1,5 promedio. La deuda pública en ese mismo periodo creció 23.673 millones de dólares. En cambio, entre el 2003 y el 2014 el crecimiento promedio fue 5,7 y la deuda en el mismo periodo se redujo en 34.705 millones de dólares. Esto ha cambiado absolutamente las relaciones de la deuda en relación al producto, de la deuda en relación a las reservas. Y por otro lado, la deuda del sector público nacional pasó a representar el 104 del Producto Bruto al 43 en el año 2014, tema que se ha ido reduciendo durante el 2015 y que seguramente cuando conozcamos los datos finales luego del pago del BODEN 2015 se habrán reducido aún más. ¿Qué más podemos decir? La deuda con el sector privado era el 82% del PBI, en la actualidad es el 10,9%, datos anteriores también al pago del BODEN, así que esa relación también habrá mejorado. Las obligaciones con los organismos multilaterales eran 20,7% del PBI, ahora son 5,6% en el 2014. Estamos dando datos que nos permiten establecer un contraste notable entre lo que ocurría en los tiempos en que las decisiones se tomaban condicionadas por el alineamiento de estos organismos con lo que hoy podemos estar tratando acá cuando discutimos nuestro presupuesto. Yo hacía mención el otro día en la comisión y daba como ejemplo el caso de Grecia. Grecia acaba de hacer su tercer rescate y en ese tercer rescate no ha tenido un solo euro para dedicar a resolver problemas. Es todo para pagarle a los organismos financieros internacionales, para capitalizar a los bancos, etcétera, etcétera. Pero a cambio de eso la llenaron de condiciones. Le hicieron constituir un fideicomiso en el que hasta las islas tuvieron que ser puestas como garantía. Y está la pérdida de soberanía, que en el acuerdo que firmaron con la Troika hay una frase expresa que dice que el gobierno griego se compromete a no poner en tratamiento parlamentario ningún proyecto sin la previa autorización de la Troika Europea. Ese es el grado de dependencia al que lleva el proceso de endeudamiento y ese es el grado de autonomía que nuestro país ha logrado a lo largo de estos años. Por otro lado, los que hablan del gasto,
Déjeme decirle que durante el periodo 95-2000, el 61% del endeudamiento público se destinaba a los gastos de la administración gubernamental. Entre el 2009 y el 2014, solo el 1% de la deuda argentina fue utilizada para financiar a este sector. El 90% tuvo aplicaciones no financieras como energía y transporte, educación, salud y protección social, entre otros. Me quedan poquitos minutos. Tengo muchísimos datos, pero no hay caso, no se alcanza a decir todo lo que uno tuviera ganas de decir. Se habla de la herencia que le van a dejar al próximo gobierno. Le van a dejar al próximo gobierno un país profundamente desendeudado, un país que pagó en estos 12 años de gobierno el doble de lo que van a tener que pagar los 3 gobiernos que vienen por el proceso de desendeudamiento y de reestructuración de la deuda. Presidenta, la única forma de enfrentar esta situación global que observamos y que podríamos abundar en datos es rechazando a todas esas políticas que hablan del ajuste inevitable como la opción para lograr insertarse en el mundo y como la opción para reducir la incertidumbre, que por otro lado no sabemos de qué se trata. Existen razones sobradas para suponer que la experiencia demuestra que siguiendo los dictados de las potencias y de los organismos multinacionales, lo único que se hace es acentuar la desigualdad, acentuar la pobreza, acentuar la exclusión. Tenemos que tomar y tener coraje para enfrentar estos complejos escenarios con medidas menos convencionales. En la Argentina todavía hay cosas por resolver. 25 firmas tienen el 52% de las exportaciones. Las 100 primeras firmas tienen el 73%. Hay infinidad de cosas sobre las que trabajar. Pero este presupuesto que estamos aprobando, que estamos considerando, es un buen rumbo. El 64% del gasto va a ser destinado a servicios sociales, es decir, a la seguridad social, salud, educación, vivienda, etcétera. Así que no sé qué quieren ajustar o qué quieren decir los que hablan de reducir el gasto. No hay forma de reducir el gasto en serio sin meterse con ese 64%. Y eso hay que decírselo claramente a la población, al conjunto de la sociedad. Por todas estas consideraciones y muchas más que el tiempo no me permite, nuestro bloque va a votar positivamente el proyecto de presupuesto presentado. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado.